Muy buenas tardes, público presente, público televidente. Ingeniero Rafael Osborne, un servidor, desde la Universidad Dominicana OIM, recinto Puerto Plata. En esta hermosa tarde tendremos uno de los grupos más cotizados aquí en la universidad. Tendremos el grupo de arquitectura y diseño de seguridad, el cual le va a presentar a ustedes un sinnúmero de temas interesantísimos relacionados en el ámbito de hardware, tecnología de los computadores. Hoy es 29 de julio de 2019, una fecha muy significativa. Vamos, sin preámbulo, a invitar a un participante y ponernos en manos del Señor para que esto pueda continuar como Dios manda. Invitamos al participante. Iniciar. Amantísimo Dios y Padre Celestial que moras en las alturas, Señor, te damos un día más las gracias por tú permitirnos estar hoy aquí, Padre. Mira, te queremos pedir para que seas tú quien tome el control durante esta exposición, que los conocimientos que mis compañeros y yo vayamos a impartir sean de provecho para todo aquel que lo escuche y nos ayudes en todo este trayecto. En el nombre de Jesús. Amén. Empezamos, disfrútenlo. Muy buenas tardes, mi nombre es Armando Calvo y yo voy a estar hablando sobre los periféricos del computador. La definición de los periféricos. Los periféricos no son más dispositivos auxiliares que ayudan al procesamiento y al desempeño óptimo de un ordenador. Este tiene diversos tipos. Están los periféricos de entrada, los cuales están también llamados de introducción de datos. Estos son los dispositivos que normalmente aportan datos y son utilizados mayormente por el usuario, que vendría siendo la persona que esté utilizando la computadora. Entre estos está el teclado, el mouse, el micrófono, el escáner, que más tarde voy a estar explicando algo más, el lector de código de barras y el joystick, entre otros. Los periféricos de salida. Estos también son llamados de proyección de datos, ya que estos se encargan de sacar la información que tiene el ordenador o el sistema desde la matriz hacia afuera. Proyectan, como dice su otro nombre. Entre estos están los monitores, los altavoces y auriculares, que son solo de oír, la impresora y los plotters, entre otros. Y algo que les dije que iba a explicar más tarde eran los periféricos mixtos. Estos son también llamados de entrada y salida, ya que hacen las dos funciones dentro de sí mismo. Entre estos están el módem, que como pueden saber todos, recibe internet y lo reparte a los demás. El router también hace lo mismo, la pantalla táctil, ya que proyecta una imagen y tú puedes crear información desde el toque. El fax, ya que entra información y sale información. Las impresoras de multifunción, ya que estas son escáner e impresoras. Estas crean la función que ya les estuve diciendo ahorita. Y los cascos de realidad virtual, ya que tienen unos joysticks que estos normalmente hacen la función de emitir y recibir datos. Estos son los periféricos normales y gracias, esta fue mi exposición. Buenas tardes, mi nombre es Mario Nil Guzmán y yo voy a hablar sobre los satélites. El origen de los satélites. Los satélites comenzaron con la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En ese entonces, esos dos países tenían un conflicto y ellos lo que querían era tener el control de todo lo que había querían tener el control de las guerras.
En mayo de 1946, fue que comenzó la proyección sobre lanzar satélites para obtener datos e informaciones tanto de la atmósfera como de la Tierra. En ese mismo año se comenzaron a estudiar la ionosfera. La empezaron a estudiar con globos, los cuales funcionaban a 200 kilómetros de altura para así medir la temperatura de la atmósfera y sus componentes. La Unión Soviética, desde el cosmódromo de Baikonur, lanzó el primer satélite artificial de la humanidad el 4 de octubre de 1957. La Unión Soviética se le adelantó a Estados Unidos con este lanzamiento, lo cual le dio una ventaja extra. Aquí podemos ver una imagen de un satélite en funcionamiento, los tipos de satélite y su uso. Como ya sabemos, existen diferentes tipos de satélites. Existen satélites de comunicaciones, los cuales son para transmitir señales de radio, entre otras cosas. Satélites meteorológicos, los cuales ayudan a predecir el clima, ya que aunque tenemos mucha tecnología, nunca son precisos, pero gracias a ello podemos tener información detallada de todo lo que sucede. Satélites de navegación se utilizan mucho, hoy en día lo utilizamos mucho, porque gracias a él funciona el GPS y los barcos pueden navegar en alta mar. Satélites de reconocimiento, lo utilizan tanto los famosos satélites espías, los cuales no son detectables y pueden obtener información. Satélite astronómico, satélite de energía solar, que sirven para obtener energía, lo envían a una antena. Esa antena puede obtener energía a partir de ese satélite. Estaciones espaciales, estas son ya estaciones en las cuales las personas pueden alojarse un largo tiempo en el espacio. Aquí vemos una pequeña definición de un satélite, la emisión de antena arriba, la modulación de comunicación, los paneles solares. Estos son para obtener energía para que el satélite pueda funcionar un largo tiempo. Los reflectores solares es para aprovechar al máximo su capacidad de energía. Los materiales utilizados deben ser ligeros y resistentes, ya que mientras más pesa el satélite, mayor es su coste para enviarlo al espacio. Algunas características son que tienen una ruta a seguir exacta, o sea, tienen una trayectoria, los cuales no pueden salir, porque de salir de esa trayectoria pueden ocasionar un choque entre un satélite o un asteroide, dependiendo. Su uso varía, como dije ahorita. Gracias. Muy buenas tardes, yo voy a estar hablando de lo que son cámaras de seguridad. Mi nombre es Kevin Fernando Silva. ¿Y qué son las cámaras de seguridad? Es una tecnología de seguridad que combina CCTV con IP. Bien, ¿qué quiere decir CCTV? Quiere decir circuito de televisión cerrado. Y combina el IP para que esté más segura y esté conectada a la red. Estos son los usos de las cámaras con el paso de los años. Aquí vemos una gráfica que está, desde 1999 tenemos el 11% y en el 2012 tenemos el 101% de las personas que usan cámaras de seguridad en sus hogares. Ven, tipos de cámaras de seguridad. Como dije ahorita, tenemos cámaras de seguridad IP, cámaras de seguridad CCTV, cámaras de seguridad visión nocturna, PTZ. Paso a explicar. Las cámaras PTZ son cámaras de largo alcance que se ponen fuera de los negocios, fuera de tu casa, donde tú quieras ponerlo, y tienen un giro de 360 grados. ¿Qué pasa? Aparte de ser 360 grados, tienen un largo alcance con el zoom y tú puedes ver en una definición 1080 o 2080p. Aquí tenemos los tipos de cámara, como dije, un PTZ, un circuito cerrado, una cámara IP y una cámara por red Wi-Fi. Historia de las cámaras de seguridad. El primer uso de la cámara de seguridad fue con circuito cerrado de televisión por uso militar en el 1942 por los alemanes. ¿Qué pasa? Que al ellos estar en guerra con Estados Unidos, el inicio de la Guerra Fría, ellos tenían miedo de que personas del ejército estadounidense entraran a su sitio de espionaje o inteligencia y tenían cámaras de seguridad. Por necesidades después del ataque a World Trade Center en el 2001, se implementó la cámara de seguridad IP. Quiere decir que ya con el paso de los años vemos una evolución bien grata de lo que son las cámaras de seguridad. Cámaras de seguridad hoy día. Tenemos un nuevo proyecto que está haciendo estragos, que es Turbo HD. ¿Qué pasa con el Turbo HD?
Es una cámara mucho más buena, te reconoce a nivel facial, te graba en visión nocturna y todo lo que ves se ve en Ultra HD. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Riquelme Fernando Núñez y les estaré hablando sobre la UPS, que en español viene siendo Sistema de Alimentación Ininterrumpida. Primeramente voy a estar hablando qué es un UPS. Un UPS es un dispositivo que almacena energía gracias a una batería integrada y que nos proporciona energía en caso de fallo eléctrico. También vamos a estar hablando sobre los tipos de UPS. Primeramente están los UPS de corriente continua. Se utiliza para dispositivos que requieren corriente continua. Por tanto, transforma la corriente de la red comercial alterna en continua. Ahora vamos a estar hablando sobre los UPS de corriente, que viene siendo la inversa de la corriente continua. Obtiene en su salida una corriente alterna, por lo tanto, se necesita un inversor para transformar la corriente continua de la batería en alterna. También tenemos los UPS en estado de espera. Este utiliza dos circuitos, uno para la alimentación en línea y el otro que está ubicado en el inversor y se activa cuando hay un fallo eléctrico. También tenemos los UPS en línea. Este se utiliza permanentemente, así se aprovecha la máxima respuesta de tiempo y uso ante un fallo eléctrico. Ahora voy a estar hablando sobre el funcionamiento de la monitorización del UPS. Los UPS tienen unos indicadores que nos indican cuando el UPS se está cargando o se está descargando, o también nos muestra cuando el porcentaje de la batería. Por esta razón, para mejorar la gestión, los UPS traen unos puertos de conexión, los cuales nos permiten saber el funcionamiento del UPS, cuál es su estado actual, y también nos muestra el historial de cuántas veces se ha utilizado, ya sea en cada centro. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Anaí Camero Reyes y le voy a hablar sobre lo que es una impresora. Una impresora no es más que un periférico de salida o dispositivo de salida que tiene un ordenador. Este lo que permite es producir textos, imágenes gráficas, etc. Las impresoras toman archivos que estén en un formato electrónico y para así poder ser imprimido en papel. Entre los componentes o elementos principales que tiene una impresora están los cartuchos, la tinta y el papel. ¿Qué son los cartuchos? Los cartuchos son aquellos envases donde se almacena la tinta dentro de la impresora. La tinta puede ser un elemento líquido o sólido, el cual nos permite escribir, dibujar o en este caso imprimir. El papel que se utiliza en las impresoras. Este papel es el papel satinado, pero hay empresas como Exxon que fabrican su propio papel para sus modelos de impresora. La historia de la impresora. La impresora data de los años de 1940 y fue inventada al mismo tiempo o ideada al mismo tiempo que la primera computadora. El que la ideó fue Charles Babbage y aunque no terminó los modelos, no los concluyó, pero sí dejó un gráfico de cómo podían funcionar esos sistemas. La primera impresora funcional se creó en 1991 y fue lanzada al mercado con acceso al público en el 2000. Clasificación de las impresoras. Las impresoras se clasifican según su mecanismo. Están los que son las impresoras con impactos y las impresoras sin impactos. Entre las que tienen impactos están las matriciales y las impresoras margaritas. Entre las que no tienen impactos son las térmicas, impresoras de inyección de tinta y impresoras láser. Las memorias de las impresoras.
Las impresoras matriciales tienen una memoria de solo 6 kilobytes, y impresoras ya del tipo láser necesitan como mínimo una memoria de 2 megabytes para funcionar. Conexión de impresoras. Las impresoras antes se conectaban con un puerto serial y este enviaba información de bit a bit. Ahora hay diferentes formas de conectar una impresora, como por ejemplo de manera Ethernet con conectores RJ45, de manera USB o también de forma inalámbrica por Wi-Fi o Bluetooth. El tóner. ¿Qué es el tóner? El tóner es una tinta seca que se encuentra en las impresoras, mayormente impresoras láser. Es de color negro y lo que permite es estar sobre el papel y que al momento de imprimir se marque sobre el papel de manera electroestática. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Smiley y yo les voy a hablar acerca sobre los proyectores. Proyectores o data show. Los data shows son un proyecto de video e imágenes que reciben una señal de video que son transmitidas a una pantalla proyectora o una pared que recibe, que esta señal de video es salida por unos lentes que tiene la impresora en la parte delantera. Los data shows, con ellos se puede presentar animaciones, películas y presentaciones de PowerPoint, ya sea para una exposición o cualquier conferencia. Esto ayudará a las personas a tener un mejor entendimiento sobre lo que vamos a explicar. Las partes de un data show tienen varias partes que son la entrada de videos, la de HDMI, USB y las LAN, etc. En la parte frontal tenemos lo que son el lente y la salida del aire. La historia del proyector fue el creador Edward Muybridge creó en 1980 el soprascopio, que esto es él lo creó con el fin de lograr de hacer una película, pero siguiendo los años los hermanos Lumière remodelaron este invento. Entre 1940 y en 1950 se creó el proyecto CRT, que consistían en 3 tubos de varios colores que eran rojo, azul y verde, similares a los televisores convencionales. En el 2000 ya se crean lo que son los proyectores DLP, que son los proyectores que vemos comúnmente. Las tecnologías que existen son los proyectores LCD, proyectores 3D y pico proyector. Los proyectores LCD son el sistema de pantalla de cristal líquido. Una ventaja de esta es que tienen colores muy brillantes y colores muy saturados. La desventaja de este es que tienen un efecto de pixelación y es muy probable que nosotros lo veamos, y la vida de la lámpara es aproximadamente de 2000 horas. Los proyectores 3D, que es el proyector de última generación que existe, la ventaja de esta es que el proyector puede tener pulgadas más grandes, que son de 40 a 100 de distancia. Y los inconvenientes que tiene esta es que el encendido es más lento y la vida útil de la lámpara es inferior, y para nosotros poder ver la proyección 3D tenemos que usar lentes para ello. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Víctor Valdés y yo les voy a hablar sobre los procesadores cuánticos. ¿Qué es un procesador cuántico? Un procesador cuántico no es más que la próxima generación de procesadores y de la misma computación, ya que estos son mucho más veloces que los actuales y no funcionan con los mismos componentes que los actuales, sino en vez de usar la pastilla de silicio, usan núcleos de átomos para así poder procesar la información.
¿Cómo funciona? Como ya les dije, los procesadores cuánticos usan los núcleos de los átomos para poder analizar la información y tomar las decisiones. Estos no se miden en bits como los normales, o sea, binarios 0 y 1, sino que se miden en qubits. Cuando un procesador normal tiene corriente o electricidad, marca un 1, que tiene un binario. Si no tiene, marca un 0. Pero como la ciencia cuántica dice que un átomo puede estar aquí como puede estar en Santiago al mismo tiempo, esto hace que el procesador, cuando un qubit cambia, cambian todos a su alrededor, en automático. Un procesador de un qubit equivale a 9.11 procesadores Intel Xeon a 2.9. Aunque usted no lo crea, eso sería bastante, ya que son procesadores hechos para servidores. Esos procesadores trabajan cerca del cero absoluto, aunque ellos mismos no consumen electricidad prácticamente, sí su enfriamiento consume bastante, ya que deben estar a negativo 263 grados para poder trabajar. ¿Para qué necesitamos un procesador cuántico? No es como la ciencia ficción nos lo pinta, que es solamente para nosotros viajar en el futuro, viajar en el tiempo y todo eso, sino que es usado para la misma experimentación de la ciencia cuántica, ya que al ser más rápidos, estos avanzarán más los experimentos, los grandes análisis, las grandes bases de datos, entre otros. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Marilyn Díaz Encarnación y le voy a hablar de la pantalla. La pantalla es un dispositivo que muestra la imagen generada por un adaptador de video de la computadora. También permite la visualización de los datos. La pantalla consta de varios parámetros. Uno es el píxel, que es la representación del monitor. También está los tamaños de punto, que esto mide la distancia de calidad de imagen entre dos puntos del mismo color. También está el consumo, que es la cantidad de energía consumida por el monitor. También está lo que es el contraste, que es la proporción de brillo entre un color, un píxel negro a un píxel blanco. El ancho de banda es la frecuencia máxima que es capaz de soportar el monitor. También está los ángulos de visión. Es el máximo ángulo con el que puede medirse el monitor. También está la luminancia, que es la medida de luz o medida en candela. Tamaño de la pantalla y proporción. Es la distancia en diagonal de un vértice de la pantalla al opuesto, mientras que la proporción es la medida entre el alto y el ancho de la pantalla. También está la medición de la pantalla. Para monitores CRT, la medida de pulgada en la pantalla toma como referencia los extremos del monitor teniendo en cuenta el borde. Para monitores LCD, la medida de pantalla se hace de punta a punta sin contar los bordes. Resolución máxima y colores. Es el número máximo de píxeles que es mostrado en varios, y los colores son consta con 3 subpíxeles, unos rojos, azul y verde. Tipo de pantalla: plasma, LED y LCD. Muchas gracias. Mi nombre es Jairo Javier Díaz Martínez y le voy a estar hablando sobre los drones. ¿Qué son los drones? Los drones es un tipo de aparato volador no tripulado fabricado mayormente para las guerras antiguas, para detectar el enemigo y vigilar a los participantes de la guerra. Los drones de agua son aquellos que pueden bajar 100 metros bajo de agua y para hacer mejor calidad de imagen y hacer navegación al nivel de agua. Los drones de tierra son mayormente para concursos de motocross, bicicleta, entre otros. Estos tienen un recorrido de 3 kilómetros a nivel de tierra y son mayormente eficaces para la distancia.
Los drones de aire son aquellos que mayormente utilizamos para las actividades de ciclismo, actividades de conciertos, entre otras. Los drones de aire son los más comunes, ya que se pueden utilizar por control remoto, teléfono o controlador de software. Los drones de aire también son lo más utilizado para jugar o hacer fotos de panorámicas a nivel de su región, país o estado. Mayormente los drones de aire lo utilizan para hacer turismo y navegar sobre ello. Los drones militares son un tipo de aviones que mayormente fueron utilizados para la guerra. Ellos detectaban dónde estaban los enemigos para poder lanzarle misiles o avisarle a los aviones bombarderos para saber la ubicación actual. Los aviones militares tienen sistemas de GPS y ubicación al lugar donde estaban. Con una velocidad de 273 nudos aproximadamente, y podían tener una distancia de 5 kilómetros. Los drones de carga mayormente son utilizados para hacer entregas a edificios o lugares que personas son incómodas de llegar, y también son utilizados para los puestos de salvavidas, para llevarles salvavidas a las personas que se están ahogando. Los drones de la Marina son uno de los más utilizados, que son los que van vigilando si hay algo más adelante donde va el barco. El drone Popbird. Este es un dron que tiene un peso de 500 kilogramos y tiene 2 kilómetros de alejamiento y dura aproximadamente 25 minutos de grabación. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Alberto Castillo Martínez. Hoy voy a hablar sobre el mantenimiento preventivo, correctivo de un sistema. Bueno, el mantenimiento preventivo y correctivo de un sistema se basa en el mantenimiento de la computadora, ya que muchas empresas lo utilizan para darle mantenimiento a la computadora como hardware o software, porque algunos, ya que como el hardware, cuando una computadora no tiene mantenimiento en hardware, puede producir problemas como borramiento de datos, eliminación de archivos o etcétera. Mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo proviene cuando un sistema operativo tiene falla. Uno puede prevenir ese ataque, como por ejemplo un ataque de virus o un ataque de virus, o un problema de sistema cuando va a iniciar sesión o cuando va a subir sesión, como por ejemplo el software a veces da problemas, o como el hardware. Mantenimiento correctivo. Bueno, aquí se basa cuando la computadora ya está en su orden bien y su mantenimiento está correctivo, ya que su mantenimiento está actualizado todos los días y no corre riesgo con su sistema operativo. Mantenimiento correctivo de hardware. El mantenimiento correctivo de hardware es cuando las personas ya están actualizando una computadora diariamente, ya que muchos ordenadores, como por ejemplo las personas que son programadores, lo utilizan para dar las actualizaciones a su computadora y mantenerla bien de amenazas. Mantenimiento correctivo de software. El mantenimiento correctivo de software, eso viene proveniendo de la falla que dan la computadora. A veces cuando tú estás en el sistema y cuando no tienes un mantenimiento bueno en el software, puede dar este problema cuando haces un trabajo, a veces no se guarda, o cuando hace algo dentro del software, del sistema operativo, puede causarte falla. Hasta aquí mi posición. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Rafael Rodríguez Romero y yo estaré hablando sobre lo que es
el cable UTP. En las telecomunicaciones, el cable UTP, o conocido como cable de par trenzado, hay dos tipos de conductores electrónicos aislados y los que son entrelazados, que permite anular la transferencia, Vamos a hablarles sobre lo que es la historia del cable UTP. En las telecomunicaciones, porque también conocido como el par trenzado. Ok, vamos a hablar sobre lo que son los tipos de cable UTP. Existe el cable UTP, o también conocido como cable coaxial. Existe también lo que es el cable STP, o también conocido como UTP, conocido como cable de par trenzado. Y existe también conocido en inglés como el fiber optic, o conocido como fibra óptica. Las categorías del cable UTP son diversas. Está la categoría 3, 4, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A, 8, 9 y 10. Cuando hablamos ya de lo que son 5A, 6A y 7A, estamos hablando de lo que son de 100 MB por segundo hasta 1000 MB por segundo. La fibra óptica. La fibra óptica nos permite la transmisión de datos. Este es un hilo muy fino de color transparente de vidrio y nos permite impulso a través de las transmisiones de datos. Los tipos de fibra óptica. Existen 3 tipos de fibra óptica, en lo que está la que es monomodo, multimodo y la fibra óptica plástica. La monomodo es aquella que es como si dice, solamente tiene un modo de transferencia que tiene un diámetro desde 8.3 hasta 10, mientras que la multimodo ya es un poquito más extensa, que es desde 50, con un diámetro de 50 hasta 100. Y la fibra óptica plástica es la que utilizamos hoy en día con una alta velocidad de banda ancha. Las ventajas y desventajas de la fibra óptica. Bueno, las desventajas son muy pocas. Una de las desventajas es el alto costo de instalación de esta. Y otra desventaja es que cualquier error, por ejemplo, que se corte la fibra, esto sería imprescindible repararla, ya que... Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Peter Eduardo Weiss y yo voy a estar hablándoles sobre el Internet de las Cosas, pero más bien orientado a lo que sería la área inalámbrica de este. Antes de introducir en lo que sería el área inalámbrica del Internet de las Cosas, primero vamos a definir qué es el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas tiene una definición bastante sencilla. Son solamente objetos físicos que usamos en nuestro día a día, objetos cotidianos también y objetos que usan las empresas, conectados a Internet. Esto sirve para poder automatizar e informatizar lo que vendrían siendo estos objetos, haciendo que estos sean más fáciles de manejar y estos se puedan autoprogramar entre ellos mismos. ¿Cómo funciona la IoT? La IoT funciona de manera sencilla. Esta se conecta mediante un switch o un hub al switch o al hub, y esta le da una dirección IP fija, donde con esto ellas se pueden conectar a lo que sería la red de redes, que es el Internet. Con esta dirección IP fija nosotros también podríamos registrarla a una página que, si no mal recuerdo, se llama connectip.com para poder acceder mediante esta página, para poder acceder a nuestra dirección IP y poder controlar cualquier dispositivo que esté conectado a Internet de manera remota desde cualquier parte del mundo. Un ejemplo de esto sería que yo tenga un sistema de seguridad en mi casa que conste por varias cámaras. Esas cámaras, como están conectadas mediante Internet, puede ser ya vía inalámbrica, porque también existen chips que sirven tanto como LAN como WAN, y se conecta directamente al hub, y este hardware le permite, también tiene un software integrado para cada uno de esos objetos, donde uno puede enviar señales y enviar órdenes al objeto que estamos controlando, y también podemos programarlo ahí mismo. Podríamos acceder desde cualquier parte del mundo, ya sea fuera del país, dentro del país, desde cualquier parte, y saber qué está pasando en nuestro hogar en cada momento.
También estas cámaras cuentan con sensores de movimiento que también nos informaría mediante correo electrónico cualquier movimiento sospechoso que se haya producido, a la hora que se produjo, la fecha que se produjo y en qué lapso de tiempo se produjo. ¿Qué áreas abarcan la OIT? La OIT hoy día están abarcando una inmensa cantidad de áreas y en el futuro van a abarcar aún más, ya que se utilizaría ya para casi todo. Pero hoy día solamente se están abarcando, son 4 áreas principales, que son el área de creación de productos, donde se utilizan la OIT para poder acelerar la producción mediante los robots que crean estos productos, entre otros. Están la área de la salud, que utilizan estas áreas, que utilizan la OIT para poder monitorear al paciente de manera no invasiva. Están también la de área metropolitana y están también las de área doméstica. Muy buenas tardes, mi nombre es Jonathan de la Rosa y yo le estaré hablando sobre la casa inteligente. ¿Qué es una casa inteligente? Una casa inteligente es una vivienda que cuenta con un sistema el cual está automatizado y que puede controlarse de cualquier lugar con su teléfono móvil. Puede acceder a la cámara de seguridad de la casa, encender el aire acondicionado de la casa o encender la televisión. Las viviendas utilizan una tecnología domótica. Es como un sistema conjunto, es como un conjunto de sistemas que está programado para ser automático. Como todo tiene su ventaja y su desventaja. Las ventajas de la casa inteligente es que tiene que ser más sofisticada, más cómoda y hacerse mejor y ser atractiva. Entre otros, las casas inteligentes tienen una función de última tecnología, la cual es muy avanzada y puede tener varias cosas que se controle de distancia. Bueno, una de las desventajas es que las casas inteligentes aún están muy elevadas de costo, que cualquiera no podemos pagar por una casa inteligente. Otro problema son las averías, que el sistema está interconectado entre ellas, que si la red se cae o se frisa, entonces la casa dejaría de funcionar, ya que está interconectada. En otra cosa, la casa está conectada a internet, o sea que si la red se cae, la casa tiene una probabilidad de dejar de funcionar. Entonces, eso sería una muy desventajosa de la casa. ¿Cómo encender las luces con las palmas? Bueno, esto es gracias a un módulo de sonido que trae. Esto es gracias a un módulo de sonido, la cual recibe sonido de las personas cuando aplauden. Se conecta con una tarjeta Arduino, la cual se programa, y cuando se programa se puede instalar en la casa, y cuando usted llegue usted puede encender las luces de su casa solamente con palmar las manos. Imagínese llegar a la casa y solo abrir la puerta y palmar las manos y que las luces se enciendan. Eso sería genial. Bueno, hasta aquí fue mi presentación. Buenas tardes, mi nombre es Jaime, está hablando de los drivers. Bueno, ¿qué son los drivers? Los drivers no son más que controladores de hardware. Es decir, los drivers son los encargados de mandar a los hardware. Funcionalidad de los drivers. Los drivers son encargados de autorizar y de mandar al hardware. Es decir, que si un hardware no tiene sus drivers instalados, no es capaz de funcionar. Características de los drivers son los que controlan el hardware, en pocas palabras. Es decir, que si tú no instalas un driver específico para tu hardware, puede ser una impresora, puede ser cualquier tipo de dispositivo de entrada y salida también. Si tú no instalas un driver, tú no vas a sacar datos de la computadora.
tipos de driver. Driver de audio. Ese driver está encargado de autorizar a un dispositivo de audio para sacar información de él. Es decir, puede estar también instalado en la tarjeta madre. Si tú tienes una placa adaptada, también tienes que instalarle un driver en específico. Driver de video. Este también hace la función de autorizar a la tarjeta de video para sacar información de ella. Que ya también consta cuando son tarjetas integradas, tienen que estar basadas en ese driver, ya que si tú no la instalas, no vas a poder sacar información de ella. Driver de LAN o Ethernet. Estos son los que conforman la red por cable. Es decir, que si a la hora de nosotros querer navegar, a la hora de nosotros querer sacar información a la computadora a través de una red, tendremos que ir a instalar los drivers de tal dispositivo. Es decir, a la hora de nosotros ir a navegar o querer hacer algo en un navegador o querer transmitir datos a través de la red, tenemos que instalar los drivers de red o Ethernet. Drivers de wireless, que son redes inalámbricas, que estas son encargados de lo que es el Wi-Fi, el Bluetooth. A la hora de tú navegar por Wi-Fi, tienes que instalar los drivers. Drivers USB. Los USB no son más que puertos para introducir y sacar datos de la computadora. A la hora de uno querer sacar o introducir datos a la computadora, tienen que darle esos drivers en específico, ya que a la hora de uno autorizar a una memoria, puede ser hasta un cable, a la hora de querer sacar información uno no va a poder, ya que no están activados. Driver de escáner, impresoras, ratones y teclados. Estos son unos periféricos de salida, al igual que de entrada, que permiten tú sacar información de la computadora. A la hora de tú conectar la computadora, tiene que instalarse. Muchas gracias. Saludos, buenas tardes. Mi nombre es Giancarlo Durán y le estaré hablando sobre los microprocesadores. Le estaré hablando sobre una historia básica. El primer microprocesador fue creado por IT en el 71. Para esa fecha, ese microprocesador fue creado, no fue para uso de informática, sino que lo utilizaron fue para una calculadora. Este microprocesador, después, a ver que era un logro épico para esa época, intentaron crear otro procesador en el 72. Este fue para uso informático y fue el primer procesador creado por IT para uso de la computadora. Aquí podemos ver la evolución desde la época del 1971 hasta la actual fecha. Ha visto diferentes modelos, tipos de los microprocesadores. Ahora mismo, anteriormente mi compañero había mencionado otros procesadores. También tengo en cuenta los tipos de procesadores. Existen dos marcas más utilizadas en el mercado, Intel o ADM. Estos microprocesadores IT son los que uno más utiliza, algunos informáticos también utilizamos ADM, dependiendo del uso que tú necesites, puedes conseguir ese procesador. Aquí podemos ver la marca y la característica de ambos microprocesadores. El Intel Pentium, Celeron o Dokuo, también tenemos lo que viene siendo Centrix, Pentium, portátiles de bajo calentamiento, y también tenemos los ADM que se clasifican en Atlus, duros de bajo costo, o Atlus o Cepro. Estas son las dos marcas más conocidas y sus modelos. Los microprocesadores Intel viene siendo Intel, viene el primer modelo, se llamaba 8008, que fue el primero utilizado en el área de computadora. Luego vinieron utilizándose para la época del 1975 otros modelos, y en la que fue en el 92 salió los primeros modelos Pentium, que viene actualmente Pentium 1, 2, 3 hasta la actualidad. También tenemos lo que son los microprocesadores ADM, sus diferentes tipos, el Atlus, FSK, entre otros. Hasta aquí mi parte de mi exposición y muchas gracias.
Muy buenas, mi nombre es Ryan Reyes y yo les estaré hablando sobre las memorias. Cuando nos referimos a la memoria en informática tenemos que tener cuidado con lo que es el concepto en general. Es muy parecido a lo que es a lo de la parte de la anatomía del cuerpo. Así como nuestra memoria es usada para almacenar, así la memoria de las PC tiene su concepto. Cuando hablamos sobre el concepto de memoria estamos hablando sobre un circuito el cual permite almacenar información y también puede ser recuperado. Tenemos diferentes tipos de memoria, las cuales estaré hablando enseguida. Tenemos la que es la memoria RAM, que es la memoria de almacenamiento aleatorio, o en inglés Random Access Memory. Tenemos lo que es la memoria ROM, que es la memoria que es Read Only Memory, que es memoria de solo lectura. Tenemos lo que es la PROM, que es Program Read Only Memory, que es memoria de única lectura de programación, que estaré explicando más adelante. Tenemos lo que es la memoria EEPROM, que es la Enable Program Read Only Memory, que esta es la de programación habilitada de solo lectura. Tenemos la EEPROM, que esta es la memoria electrónica de solo lectura, y tenemos lo que son las memorias flash. Vayamos a hablar un poco sobre la memoria RAM. Ya como mencionamos, la memoria RAM, sus siglas son Random Access Memory, o sea, memoria de acceso aleatorio. Las ventajas o las características que esta posee es que esta es para lo que es la lectura temporal. Un ejemplo sencillo de esto es cuando estamos escribiendo algo, la memoria RAM lo que hace es guardar esos caracteres y a la hora de sacarlos también tenemos lo que es la lectura. Otra cosa sobre la memoria RAM es que tenemos diferentes versiones, que están las de DR1, DR2 y DR4. Cuando hablamos de memoria ROM, que es la de solo lectura, esta es una memoria que almacena lo que es aplicaciones, también puede almacenar lo que son datos extensivos o alteraciones que son muy rara vez guardadas. Cuando vamos sobre la PROM, esta es una memoria programable. Esta solamente puede ser programada una sola vez, la cual no recibe actualizaciones porque tiene un solo código. Cuando hablamos de la EEPROM, esta es toda la contraria a la PROM. Esta sí, su código puede ser modificado y tiene lo que es actualizaciones. Ya lo que son la PROM y la EEPROM ya esas no se usan. Tenemos la EEPROM, que es una versión mejorada de la PROM. Esta puede ser modificada a través de un modelo electrónico y el sistema también puede modificarse a sí mismo. Cuando hablamos sobre las memorias flash, hablamos sobre una memoria que vino para lo que es guardar grandes cantidades de datos y a la hora de buscarlos poder extraerlo. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Alberto Alexander Hawkins y yo les estaré hablando sobre los lenguajes de programación. El lenguaje de programación es la técnica que usa el programador para comunicarse con la computadora. Incluso decimos que son las instrucciones que el programador le da a la computadora para poder ejercerlas. El lenguaje de programación fue creado el primer lenguaje de programación se le conoció a la señora Ada Lovelace, que fue conocida como la primera programadora del mundo al hacer una unión con el señor Charles Babbage, que es el ejercicio de varias ideas. Tenía la máquina inteligente y también la impresora. El señor Babbage nunca terminó una de sus creaciones, pero con las ideas que Ada Lovelace le dio su uso, siempre se basó como la primera programadora. Ella fue ejercida por su madre en la área de matemática. Como ustedes sabrán, el lenguaje de programación basa de varios números y códigos. Los códigos del lenguaje de programación siempre se basan en 0 y 1. La máquina simplemente está en un lenguaje, como digo, lenguaje máquina. No es capaz de ejercer como si nosotros damos una orden a la máquina al lenguaje humano. El lenguaje de máquina no es entendible para el ser humano. Hay diferentes lenguajes de programación que están dedicados solamente al lenguaje máquina. Que aquí les explico entonces donde es lenguaje de bajo y alto nivel. El lenguaje de programación de alto nivel se refiere al más entendible para el ser humano, que es el lenguaje entendible, me refiero a que podemos identificar cada comando que se ejerce. Ese lenguaje, existen varios lenguajes de alto nivel que son los más utilizados, pero existe una función del lenguaje
de alto nivel que es más lento al procesarse el lenguaje máquina. El lenguaje de bajo nivel es más complicado para el ser humano, pero existe para que el lenguaje máquina sea capaz de procesarlo más rápido. Simplemente que el lenguaje máquina no es capaz de, nosotros los seres humanos no somos capaces de entender el lenguaje máquina tan bien como la máquina ejerce. Así nos preocupa y es un ciclo de intermedio. Entonces les daré diciendo algunos de los lenguajes de programación que tenemos de ejemplo, que son lo que podemos ver en pantalla. El Visual Basic es el lenguaje que más está acostumbrado a usar, que es el lenguaje básico para principiantes. Si es una persona que es un principiante, siempre empieza por este programa, porque es base a los primeros lenguajes de programación. Lo único malo es, como ya les había dicho, los lenguajes de programación cambian dependiendo de su época. Pueden existir nuevos lenguajes de programación, es lo que tenemos aquí al tiempo de este video. Pero el Visual Basic ya está desde hace varios años. Puede ir actualizando, pero no somos capaces de utilizar. Hasta aquí mi exposición. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Endel Israel y estaré hablando de las fuentes de poder. Las fuentes de poder son la parte del hardware que se encarga del suministro energético de la computadora. Tienen una característica muy importante y es que la energía que recibe tiene que ser transformada para la utilización correcta en el ordenador. Para que se comprenda más el funcionamiento interno, se siguen estas 4 fases, que son la transformación, que es cuando la fuente de poder recibe la energía de la corriente eléctrica del hogar o del edificio y la transforma a una capacidad utilizable por el ordenador, entiéndase 5 voltios, 12 voltios, 3 voltios, dependiendo de a qué parte del equipo esté conectado el cable en cuestión. La rectificación se trata de corregir la entrada de corriente, evitando las desconexiones y conexiones o las intermitencias en el suministro eléctrico ya dentro del power supply. En el filtrado se trata de evitar que la corriente tenga oscilaciones dentro del power supply, entiéndase subidas y bajadas en el voltaje. Y en la estabilización se busca mantener la corriente lo más continua posible dentro del ordenador. Ahora, la categoría. Las fuentes de poder no son todas para los mismos propósitos y no son todas de un mismo funcionamiento. Por ejemplo, las fuentes de poder genéricas, las más básicas, son utilizadas en ambientes de oficina, entiéndase para equipos de bajo consumo y de bajas prestaciones. Entiéndase equipos con un solo disco duro, una sola unidad óptica y equipamiento de bajo consumo eléctrico. Entonces tenemos luego a las fuentes de poder especiales o las utilizadas por equipos como servidores. Estas pueden ser reemplazadas en caliente y no necesitan, en algunos casos, conexiones individuales cable por cable, sino que se colocan como un módulo que se puede extraer como si de una memoria flash se tratara. Luego tenemos las fuentes de poder de alta prestación, donde poseen un alto nivel de watts para proporcionar potencia al equipo. Ya el equipo que requiere una fuente de poder de esta magnitud es un equipo que posee equipos de alta gama, entiéndase tarjetas de video de consumo de hasta 300 watts, procesadores como los Intel i9 con alto consumo, diferentes módulos de memoria colocados hasta formar la suma de 32 GB, por ejemplo. Ahora, algunas recomendaciones acerca de los power supply. Conocer el hardware de tu computadora, conocer qué cantidad de recursos vas a invertir en ella para así elegir una fuente de poder apropiada. Marcas reconocidas y certificadas con buena construcción y un buen mantenimiento para ellas. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Llegado a la conclusión de estos interesantísimos temas especializados en el área de la informática. Vamos a darnos un fuerte aplauso. Quiero felicitar de manera particular a aquellos que han hecho historia y han roto con ese esquema tradicional de sentirse intimidado por estas cámaras. Yo los felicito, esperamos que sigan ustedes progresando. Si algunos de los televidentes desea contactar estos talentos, estamos a la mejor disposición aquí en la Universidad Dominicana OIM, recinto Puerto Plata. El ingeniero Rafael Osborne, un servidor,
hoy 29 de julio del 2019. Esperemos que lo puedan disfrutar desde sus hogares.